Vale, pues ya está grabando. Y vamos a comenzar. Antes de nada, presentarme, soy César de la Torre, Architect Advisor en Microsoft. Mi rol es centrándome en ayudar a clientes, partners en arranques de proyectos estratégicos, en arquitecturas complejas, selección de tecnologías, etcétera, donde un foco muy importante es Windows Azure y la plataforma de la nube en modo plataforma de Microsoft, ¿vale? Que es en concreto Windows Azure. Y bueno, también estoy al cargo de toda la comunicación de tecnología a la comunidad de arquitectos o a decisores de tecnología, directores de arquitectura, directores de IT, etcétera, ¿no? Esta sesión va a ser una sesión corta, más o menos de 1 hora, donde no va a ser una sesión especialmente técnica, no vamos a entrar en muchos aspectos de desarrollo, más bien el porqué de la nube, el porqué de plataforma como servicio y qué es Windows Azure y qué nos proporciona, ¿no? Qué soluciones nos proporciona. Y antes de comenzar la sesión, quería comentar que para quien quiera profundizar más en todo esto, en la nube de Microsoft, vamos a hacer un evento relacionado el 9 de marzo, que es una jornada completa por la mañana y por la tarde, se llama Cloud Power. Aquí tenéis la URL, de todas formas, si buscáis por 9 de marzo Cloud Power en internet o Destino a la Nube, pues os lo encontráis, ¿no? Y de todas formas, pues también publicaremos, entiendo, esta presentación relacionada con esta webcast. Y nada, ese evento relacionado que va a ser una jornada, se va a hablar en diferentes tracks, diferentes salas en paralelo. Por un lado, sobre nube pública de Microsoft, donde ahí a nivel de software como servicio, pues son todos los productos de Microsoft, digamos, finalizados en la nube, como es Office 365, BPOS, SharePoint Online, Exchange Online, CRM Online, etcétera, ¿no? Y luego a nivel de plataforma como servicio, que es de lo que vamos a hablar ahora en esta sesión, pues es Windows Azure, arquitectura, etcétera. Ahí habrá un track completo de todo el día que organicé yo sobre arquitectura y aplicaciones empresariales para Windows Azure. Luego habrá el 9 de marzo otro track en paralelo, o mitad de track, no estoy seguro, sobre nube privada de Microsoft, donde ahí está orientado a construirte tu propia nube. Eso es lo que se llama infraestructura como servicio. Y son productos o tecnologías como System Center, IPv, Opalis, orquestadores de imágenes virtuales, etcétera, ¿no? Y habrá un tercer track en paralelo que es el ALM Sessions, es sobre gestión de vida de los proyectos, Team Foundation, etcétera, ¿vale? Y bueno, pues una vez comentado este evento ya, que va a ser pues con bastante más horas sobre todo ello y en más detalle, pues vamos a comenzar con este overview de alto nivel de Windows Azure, ¿vale? O de la nube como plataforma de Microsoft, ¿vale? Entonces, bueno, en Cloud Computing hay muchos términos relacionados, como SaaS, PaaS, que he comentado antes, Cloud Computing, temas SOA, CAPEX, OPEX, hay un montón de actualización, un montón de términos que hay que saber encajar en cada sitio, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco esta sesión, de tener un overview y ver en qué consiste esto, ¿no? Antes de comenzar también me gustaría hacer una comparación, una analogía con otro concepto, ¿no? Ahora mismo parece que es Cloud Computing, está de moda, pero yo no sé si realmente es simplemente una moda o es realmente algo importante. Y bueno, la realidad es que es un gran cambio en la industria, no en cuanto a tecnología, que simplemente es una evolución, pero sí en cuanto a la forma del uso de la tecnología, ¿vale? Entonces, este símil lo podemos comparar con la electricidad, con hace pues más de 100 años, donde las casas que tenían la suerte de tener electricidad, pues tenían que tener cada uno su generador eléctrico, era todo más autónomo, ¿no? Hasta que alguien pues tuvo la excelente idea de empezar a centralizar todo esto de la electricidad y de hacer centrales eléctricas y, digamos, hacer accesible la electricidad a todo el mundo, donde la clave es la economía de escala en la electricidad. Pues realmente, bueno, este alguien fue General Electric,
que es hoy en día pues una de las empresas con mayor capitalización en bolsa. Y este mismo símil es lo que está ocurriendo hoy en día, pero en lugar de con electricidad, pues con datos, con procesamiento de computación, ¿no? Con los diferentes fabricantes y sectores de la industria. Bien Microsoft, bien Google, bien Amazon, bien Apple, bien todo el mundo está yendo hacia cloud computing en diferentes, podríamos decir, sabores o tipos de nube, porque se puede estar como Apple más orientado solamente en lo que es consumo, o se puede estar más orientado en infraestructura como Amazon, o en consumo y también en aspectos empresariales y infraestructura y aplicaciones como Microsoft, Google, etcétera, ¿no? Entonces, la clave en cloud computing sobre todo es la economía de escala. La economía de escala, ese es el gran cambio. No tanto la tecnología, hay tecnologías nuevas. Windows Azure es una tecnología nueva pensado para cloud computing, pero al final está basado en una evolución de la tecnología. ¿Vale? Entonces, bueno, resaltarle eso, ¿no? Que cloud computing, lo importante, lo nuevo es esta economía de escala, que va a cambiar mucho pues los costes y el coste total de propiedad de las aplicaciones, en lugar de tener que hacer grandes inversiones al principio, hacerlo en modo pago por uso, etcétera. En cuanto a Microsoft, experiencia en todo este mundo de alta escalabilidad, de rendimiento, etcétera. Bueno, Windows Azure desde sus primeras betas tiene ya más o menos 2 años y medio aproximadamente, pero en cambio Microsoft en lo que son data centers tiene mucha más historia, tiene unos 12 años o más de historia en cuanto a data centers para servicios, bien públicos como pueda ser Hotmail, Messenger, MSN, Search, Live IDs, etcétera, ¿no? Y bueno, pues para Windows Azure en concreto aquí solamente hay unos 12 data centers principales en todo el mundo. En Europa tenemos 2 actualmente, uno en Dublín y otro en Ámsterdam. Y bueno, simplemente resaltar la experiencia dilatada que tiene Microsoft en el mundo de data centers y ahora evolucionando hacia cloud computing, ¿no? Hacia la elasticidad de cloud computing. También resaltar que el posicionamiento de Microsoft es una continuidad en la plataforma, no es solamente todo cloud computing, sino que tenemos lógicamente nuestros servidores en nuestros CPDs con una continuidad en ello, con inversiones actuales hechas. La gran mayoría del software de Microsoft es actualmente para instalar en nuestros propios CPDs o nuestras propias máquinas, etcétera, ¿no? Tenemos también entornos de hosting, donde hay partners de Microsoft que trabajan con sus entornos de hosting y donde ahí pues se delega la responsabilidad de las aplicaciones a estas empresas de hosting en cuanto a la parte de infraestructura, pero en cambio pues no hay que hacer una gran inversión, ¿no? en estos data centers que en el caso de que sean nuestros, ¿no? Y en cuanto a cloud, pues la diferencia es que además de que todo el hardware, incluso el software de base es transparente, es abstracto sobre la infraestructura, la diferencia es que es elástico, ¿no? Que podemos, digamos, subir y bajar el volumen de nuestros recursos dedicados a nuestra aplicación y tener más o menos recursos y poder pagar menos por cuando no lo necesitamos o se paga más cuando se consumen mucho más recursos, ¿no? Y esto de una forma self-service, autoservicio, que pagamos según necesitemos y nosotros lo controlamos, ¿no? Es la diferencia, por ejemplo, entre un hosting tradicional, donde hay que cambiar un contrato, donde lleva X tiempo en esos cambios, ¿no? Pero lo importante es la visión de Microsoft de esta continuidad en la plataforma y que lo que yo pueda ir haciendo en mis servidores lo pueda mover a la nube o viceversa, lo que voy a ir poder hacer en la nube lo pueda mover a los servidores con muy poco impacto y estar presente en todos los entornos. Microsoft no es una empresa donde se posicione solo en la nube o solo en los servidores, ¿vale? Y bueno, en relación a esto, en cuanto a CPDs, hosting y nubes públicas, pues al final depende de las necesidades que tenga cada uno. Si yo tengo hecho una inversión existente
O, por ejemplo, tengo unos requisitos de privacidad, legales, regulación. No sé, por poner un ejemplo muy extremo, si yo soy el Ministerio de Defensa del país, pues lógicamente todos mis datos sensibles y todo va a estar en mis propios CPDs. Pero hay muchísimos otros casos, incluso en la administración pública, de datos públicos o de datos que no tienen problemas a niveles de legislación, que pueden estar bien en hosting o pueden estar incluso en nubes públicas, ¿vale? En el caso de nubes públicas, al estar, por ejemplo, yo puedo decir que quiero desplegar mi aplicación y mis datos en un data center concreto de Microsoft, por ejemplo, el de Dublín, y eso está dentro de la Unión Europea, con lo cual a nivel legal pues ya está cumpliendo una serie de requisitos concretos. El hecho de que esté en la nube de Microsoft no significa que esté en cualquier parte del mundo y que no tengas control sobre ello, ¿vale? Hay otras nubes que a lo mejor pasa eso. En Microsoft tú puedes decir dónde quieres que estén tus datos, ¿vale? No va a estar a lo mejor en algún país perdido del mundo. Y depende un poco de las necesidades, ¿no? Si se quiere, en cambio, si se tienen unas necesidades de escalabilidad, de picos de usuarios concurrentes que de pronto suben, de pronto bajan, etcétera, pues a mí me interesa ir hacia la nube pública completamente o por rapidez de despliegue, de time to market. No tiene nada que ver el tener que montar una infraestructura de servidores para una aplicación concreta a simplemente desarrollar la aplicación y desplegarlo en la nube, ¿no? Luego hablaremos más de eso. Y bueno, en cuanto a Microsoft y sus productos y tecnologías, lo importante es que sean homogéneos en todos los entornos, ¿no? Tanto en mis CPDs como en las nubes públicas o en hosting. A nivel de sistema operativo, de herramientas, de lenguajes, de desarrollo, de bases de datos o incluso de productos de más alto nivel, tipo CRMs o productividad, colaboración, CMS, etcétera. Todo esto al final Microsoft busca que haya una compatibilidad y una portabilidad cada vez con mayor sinergia de la nube a mis servidores y viceversa, ¿no? Entonces, todo esto al final es una serie de tecnologías que son parejas en los diferentes entornos y cada vez van siendo más y más parejas según va madurando la nube de Microsoft, ¿no? A nivel de productos, la paridad en los productos o a nivel de plataforma, de desarrollo, de bases de datos. En definitiva, se trata de que vaya habiendo lo mismo o muy similar en los dos entornos y que podamos, con muy poco impacto, moverlo de un lado a otro, ¿vale? Y bueno, ¿por qué ha surgido la nube? Pues sobre todo porque al final los estudios demuestran que hay un derroche actual en cuanto a servidores, a la cantidad de capacidad de procesamiento que no se está utilizando, que a lo mejor no llegan la media nunca ni al 5%, al 10% de procesador de la media de todos los servidores en tiempo total. También hay un derroche, por lo tanto, pues a nivel global, mundial, de energía, y todo eso pues implica que cuando yo estoy teniendo miles y miles de bolsas pequeñas que son como data centers pequeños, en global, al final es mucho más coste. En cambio, si se pueden hacer, digamos, sacos grandes de procesamiento, que son grandes data centers donde se reutilice todo mucho mejor, al final eso es economía de escala y al final va a hacer que los costes sean más bajos. E incluso al final quien pone ahí una aplicación lo puede hacer en modo, digamos, alquiler o leasing, que es como un pago por uso, es un pago mensual, ¿vale? Es un poco CAPEX versus OPEX, costes de inversión inicial en algo que tengo que comprar, en hardware, licencias, etcétera, versus costes de operación de simplemente hacer un pago mensual. Si necesito poco, pago poco, si necesito muchos recursos, pues tendré que pagar más, ¿vale? En definitiva, se trata de ajustar los costes al uso real de las aplicaciones y no pagar una barrera porque sí y a lo mejor luego no llegamos o llegamos muy pocas veces a ese techo, ¿no? Sobre todo, donde desde luego encaja perfectamente, es, digamos, el entorno ideal en cloud computing es en aplicaciones donde haya picos de usuarios, ¿no? Donde a veces tengamos muchos usuarios, a veces tengamos pocos. Y realmente eso pasa en casi todas las aplicaciones, porque pueden ser aplicaciones estacionales, donde a lo mejor en una época de Navidades o lo que sea hay mucho más uso, en otras épocas hay menos uso, pero también puede ser dentro de una franja de tiempo menor, dentro de un mes,
Puede ser que a finales de mes la aplicación se use mucho, cerrando el mes, por ejemplo, y el resto de días no, o incluso dentro de una semana. Puede ser que una aplicación se use mucho de lunes a viernes y el fin de semana poco, o viceversa. E incluso dentro del mismo día. Una aplicación a lo mejor se usa 6 u 8 horas al día y después el resto de horas de ese día se usa muy poco. Entonces, al final, si tuviéramos en un entorno no cloud, pongamos que es un data center mío, una aplicación donde la carga real es esa curva que veis ahí en azul. El tiempo puede ser X, pueden ser meses o pueden ser días, lo que queráis. Y por ejemplo empezamos con una carga pequeña, luego va subiendo, luego va bajando, etcétera. Si yo lo tengo que controlar eso, pongamos que es una ejecución en el tiempo de meses, y lo quiero controlar en cuanto a mis recursos que debo disponer en mis servidores, lo tengo que hacer en modo escalera. Es decir, hago el primer peldaño de esa escalera en negro sería la inversión que tengo que hacer en servidores, en ancho de banda, etcétera, para dar servicio a lo que pienso que puedo llegar en la concurrencia y la escalabilidad de mi aplicación. ¿Vale? Pero aquí, por ejemplo, hago otra inversión porque está subiendo, pero al final todo ese área que hay ahí es un derroche de capacidades. El área que hay entre la escalera negra y la línea azul. Es un coste que yo he pagado y que realmente no he llegado a utilizar nunca, ¿no? Pero luego, si la carga real sube mucho más, pues resulta que incluso a lo mejor no he reaccionado con la suficiente rapidez en cuanto a crecer el número de servidores y de recursos de mi data center, y ahí tienen una capacidad insuficiente, con lo cual voy a tener usuarios insatisfechos porque no ha tenido un buen rendimiento de la aplicación, etcétera, ¿no? O luego puede pasar al revés, vuelve a bajar el uso de esa aplicación al cabo de X tiempo y resulta que yo tengo hecho una inversión muy grande que no estoy utilizando. ¿Vale? Entonces, en cambio, en un entorno cloud, como puede ser Windows Azure, lo que se trata es de ajustar lo que yo estoy utilizando en cuanto a recursos a la carga real. Yo tengo esa carga real de la aplicación y lo que quiero es que los recursos estén siempre un poco por encima de mi carga real. ¿Vale? Al final no será normalmente una curva como está pintada ahí, será como una escalera pero con peldaños muy pequeñitos, con lo cual sería muy similar a esto. Con esto, ¿qué conseguimos? Pues bueno, si tenemos pocos usuarios, pues la inversión inicial es muy pequeña. Pongamos un caso muy típico que sería una startup, una empresa que empieza con una idea, le parece a esa empresa que es una idea muy buena, pero tiene la duda de si va a tener o no va a tener éxito. Que empieza lento y tiene poco éxito inicialmente, pues pagará muy poco. Pero si de pronto tiene un éxito muy grande, pues lo importante es que con Cloud Computing no va a morir de éxito, porque va a poder enseguida reaccionar y va a poder escalar esa aplicación al nivel de usuarios que requiera, ¿no? Luego además siempre lo vamos a poder haciendo de una forma pues un poco por encima de la carga real, con lo cual el exceso de capacidad va a ser muy pequeño siempre, ¿no? Cosa interesante. Por otro lado, podemos reaccionar siempre con la suficiente rapidez y no va a haber insuficiencias, no va a haber pérdidas de rendimiento porque vamos a seguir escalando. Y si baja el uso en el futuro, pues también reduciremos costes y no tenemos tampoco ahí un exceso de coste. ¿Vale? Esto es el caso, digamos, más típico de por qué ir a la nube, y es por características de escalabilidad y sobre todo con picos de usuarios, ¿vale? Pero no significa que sea la única causa por la que ir a la nube. También puede haber razones de despliegues rápidos, porque si yo tengo que hacerlo en mis servidores me va a llevar bastante tiempo entre que consigo esos servidores, se instalan, etcétera. En cambio, en la nube, como veréis luego en una demo, pues en cuestión de minutos yo puedo desplegar mi aplicación y tenerla en producción, y sabiendo que luego se puede escalar, ¿vale? Hay diferentes patrones ya un poco, variantes de lo que he comentado, patrón on y off, una aplicación que va a tener un uso durante un tiempo, después no, después se puede volver a poner en uso. Por ejemplo, pues el caso que hicimos de proyecto con el Mundial el verano pasado, con 3.5, pues estuvo utilizando durante 40 días una aplicación para televisar el Mundial. Dentro de esos 40 días, además, solamente había picos, que eran los días del partido, y el resto de días no se estaba utilizando prácticamente nada, con lo cual es un caso muy bueno para Cloud Computing, ¿no? O de un crecimiento rápido, donde pueda ser, pues, inicialmente a lo mejor una startup al principio y luego sube muy rápidamente, o ya picos predecibles o impredecibles, etcétera. En cuanto a tipos de nubes,
Y aquí seguimos ya en aspectos generales y no tanto de Windows Azure, sino todavía sin entrar a Windows Azure. Pues tipos de nubes podríamos diferenciarlo en dos categorías principales. Podemos tener una categoría inicial que sea aplicaciones ya hechas en la nube. Esto es lo que se llama SaaS o Software as a Service en la nube. Y aquí es pues, cualquier producto ya finalizado y que se consume ya pues por uso, pero es un producto ya hecho, ¿no? Y los usuarios, ¿quiénes son? Pues los usuarios finales. Son quienes consumen esa nube, ese producto ya finalizado. Como puede ser un Exchange online en la nube, o un SharePoint online, o cualquier otro tipo de producto ya finalizado. Y este tipo de nube es pues las bases para construir algo, ¿no? Una base en modo nube, que puede ser bien plataforma o bien infraestructura, ¿vale? Luego veremos qué diferencia hay entre plataforma como servicio o infraestructura como servicio, que es PaaS y que es IaaS. Pero en definitiva son bases para construir yo mi producto. Con lo cual, el usuario de esas bases es gente técnica, son desarrolladores o son administradores de IT. Esos son los usuarios de esas bases. Y normalmente lo que se hace, se está utilizando esa base ¿para qué? Para construir por encima una aplicación en modo SaaS, ¿vale? Pero el uso de esas bases en infraestructura como servicio y plataforma como servicio es realizado por gente técnica, ¿vale? Y luego hay otro tipo de clasificación de nubes que puede ser en modo por despliegue. Yo puedo tener nubes privadas donde están en data centers ya en internet y cualquiera puede desplegar su aplicación en nubes públicas. Otras nubes públicas donde cualquiera puede desplegar sus aplicaciones en internet, como pueda ser pues Office 365 o SharePoint Online o Windows Azure, es al final una nube pública. O puedo tener una nube privada que es que yo me construyo mi propia nube, ¿vale? En definitiva será también mi data center, lo que pasa que voy a poder gestionarlo de una forma elástica y de una forma dinámica. Y a lo mejor hay otro departamento que puedo hacer una petición a mi departamento de nube privada para una aplicación y cuando se usa poco, pues tiene pocos recursos, cuando se usa mucho, tiene más recursos. Pero es algo privado, no es algo público, ¿vale? Y una nube híbrida, pues es algo mixto, lógicamente, donde puedo tener ya hecho una inversión en mi data center o mi nube privada, pero para ciertos momentos me interesa que si no llego a lo mejor en recursos en mi nube privada, pues cuando tengo un pico más grande, pues va a la nube pública o simplemente hay una parte pública que hace ya recursos en mi data center privado y lo hago a través de conexiones securizadas entre la nube pública y mis data centers privados. Eso es el concepto de nube híbrida, ¿no? En cuanto a modelo como servicio, lo hemos comentado antes, si es un producto acabado es SaaS y si es bases, pues puede ser plataforma como servicio si es más alto nivel, más valor añadido o simplemente infraestructura como servicio si hablamos más que nada de virtualización de máquinas virtuales y de una forma elástica, pues eso es infraestructura como servicio, ¿vale? En definitiva, las características importantes de cloud son estas, ¿no? Es self-service, es bajo demanda, es una elasticidad rápida, que yo puedo hacer un deployment rápidamente, se mide el servicio y se paga por el uso, ¿vale? En el caso de tipos de nube por despliegue, lo he comentado antes, ¿no? Yo puedo tener una nube pública como pueda ser Windows Azure y nubes privadas como mi data center y una nube híbrida realmente es conectar estos dos mundos. Y puedo tener un área securizada, y puedo tener una conexión securizada, como si fuera una VPN que utilizamos en PCs, pero entre la nube pública y la nube privada. Y en cuanto a tipos de cloud computing, incluso posicionamiento de los diferentes fabricantes, aquí tenemos una primera aproximación donde en modo SaaS tenemos todos los productos acabados. Aquí tenemos Microsoft BPOS, Office 365, todos los productos online, Windows Intune, son cosas acabadas y puestas en la nube por Microsoft. O tenemos otros productos de competencia de Microsoft, como puede ser el CRM de Salesforce.com o CRM de Oracle o Google Apps, o en definitiva cualquier aplicación acabada y puesto en modo nube y en modo SaaS, ¿vale? Luego tenemos el
el otro extremo, que sería infraestructura como servicio, que lo tenemos ahora aquí en el centro. Y aquí se trata de construirme mi nube, en el caso de nube privada, o utilizar una nube pública, pero tengo que encargarme de todas las tareas de infraestructura. Tengo que encargarme de instalar mis máquinas virtuales, el sistema operativo de esas máquinas virtuales, la instalación de servidores web, de configuración, de balanceo de carga, todo eso, redes, etcétera, configuración de TCP/IP, todo eso al final lo tengo que seguir controlando yo. Siguen haciendo falta realmente el perfil de un administrador de sistemas que bien lo haga en mi nube privada con software como Microsoft System Center, Opalis, un software concreto para crear nubes privadas, o VMware, IBM, Oracle, HP tienen otro software para hacer tus nubes privadas. O puede estar en una nube pública donde eso ya es accesible, pero al final también tienes que seguir instalando tus máquinas virtuales, tu configuración de servidores web, balanceo, etcétera, ¿no? Aquí es donde está como bastante posicionado. Como ejemplo es S2 de Amazon, o otros hosters grandes que también están yendo hacia cloud computing, como Rackspace en Estados Unidos, etcétera. Y Windows Azure está posicionado en parte en infraestructura como servicio a nivel de nube pública, pero donde sobre todo está posicionado Windows Azure es como plataforma como servicio, ¿vale? Ahí también está pues Google App Engine o Salesforce.com con su plataforma force.com. ¿Y qué es esta plataforma como servicio? Básicamente es que yo me centre en el desarrollo de mi aplicación, que es realmente mi valor añadido. Cuando yo creo una aplicación, tanto si es una aplicación para mi empresa, como si es un producto en modo ISV para clientes, en definitiva, requiere que me centre solo en el desarrollo de mi aplicación. No requiere que yo tenga que encargarme de la instalación del sistema operativo de las máquinas virtuales, o de la configuración a bajo nivel de servicios web, o de servidores web, o de balanceo de carga, etcétera. O incluso pues los parches del sistema operativo que van saliendo cada X tiempo. Todo eso es automático. Puedo controlar si quiero que se apliquen o no los parches, pero de una forma automatizada. Yo no tengo que entrar y hacer la instalación como lo haría en mi data center, ¿vale? Ahora veremos una demo y para que quede claro. Y bueno, Amazon, por ejemplo, ahora está moviéndose también un poco hacia plataforma como servicio, ¿no? Porque realmente ahí es donde está el valor añadido, ¿no? Y si al final tenemos que hacer todo como en nuestro data center, pues bueno, tenemos elasticidad, tenemos capacidad de crecer o de crecer, pero lo interesante es hacer transparente muchos más aspectos de los data centers, ¿vale? Entonces, por resumir un poco, la nube pública de Microsoft, dejando a un lado ya la parte de creación de mi nube privada, con software como virtualización y System Center y tal, lo que es nube pública, pues serían los productos en modo SaaS de Microsoft, y en modo plataforma y también un poco en modo infraestructura como servicio, pues es Windows Azure, ¿vale? Que es en lo que me voy a centrar ahora en la sesión, ¿vale? Entonces, antes de centrarnos en Windows Azure, sí quiero volver a recalcar el por qué PaaS, por qué plataforma como servicio y la importancia que tienen, ¿no? Entonces, si yo estoy en la primera columna, en IT tradicional, en mis data centers, nosotros tenemos que encargarnos y gestionar de todo. Tenemos que gestionar la red, los almacenes, el hardware, la virtualización de máquinas virtuales, el sistema operativo de esas máquinas virtuales, el software servidor de esas máquinas virtuales, como pueda ser servidores web o servidores de aplicaciones, o runtimes tipo el runtime de .NET que esté desplegado, o runtime de Java, o los runtime que sean, los sistemas gestores de base de datos, los datos de mi aplicación y finalmente nuestra aplicación. Al final, nuestra aplicación está al final y hay mucho trabajo ahí que es realmente también coste inicial de despliegue y luego de mantenimiento de nuestras aplicaciones que lo tenemos que gestionar nosotros. En caso de ser infraestructura como servicio en la nube, bueno, hay mucha parte que ya se hace transparente, como es la red, el almacén, el hardware y la virtualización. Y solo tenemos que encargarnos ya a partir del sistema operativo de nuestras máquinas virtuales.
tenemos la responsabilidad de qué es lo que se instala o deja de ser instalado y qué versión del sistema operativo server tiene. El software servidor tipo servidor web, si vamos a utilizar Internet Information Server, si se va a utilizar otra tecnología como Apache en otros entornos o lo que sea, todo eso tenemos que encargarnos nosotros, no solamente de tenerlo instalado, sino de la configuración, del mantenimiento, de futuras versiones, etcétera, ¿no? Los runtimes, lo mismo, tenemos que encargarnos de que esté ahí ese runtime que necesitamos, bien sea una máquina virtual de Java o el runtime de .NET, y las bases de datos también, bien sea un sistema gestor de base de datos como SQL Server, Oracle o el que sea, tendremos que encargar nosotros de su instalación y de su ejecución. Luego los datos y nuestra aplicación. Sin embargo, en plataforma como servicio, toda la parte de hardware, de virtualización, de sistema operativo de mi máquina virtual, el servidor web, el runtime de .NET, bases de datos, todo eso es gestionado por la nube. Yo no voy a tener que hacer ninguna instalación de eso y preocuparme prácticamente por su configuración, ni tengo que configurar el balanceo de carga, va a ser automático. En lo que yo me preocupo es simplemente mi valor añadido, que son los datos, mi base de datos, mi modelo de entidades y mi aplicación, ¿vale? Y ahí es lo que yo me encargo en gestionar, y el resto no tiene coste de trabajo y de mantenimiento para mí, ¿vale? Por eso es lo más importante en el posicionamiento de Windows Azure, que es sobre todo donde se posiciona, ¿vale? Como PaaS. También se posiciona un poco como infraestructura como servicio, aunque no es la estrategia, pero en algunos casos donde a lo mejor sea un software pues heredado, algo antiguo o a muy bajo nivel, como drivers o cosas así, pues a lo mejor mi aplicación no la puedo encajar en Windows Azure en modo plataforma como servicio y lo tengo que encajar en una máquina virtual instalada de cero, y eso también se puede hacer con Windows Azure, ¿no? Pero sobre todo es mejor centrarse en este modelo tipo PaaS, ¿vale? Entonces, antes de seguir, voy a hacer una demo para que se entienda un poco bien qué significa que es PaaS y que yo no tengo que centrarme más que en mi aplicación, ¿vale? Entonces, para eso, aunque no es una demo de tecnología, sí tenemos, lo voy a enseñar desde Visual Studio, no voy a enseñar código ni nada técnico, es simplemente que tenemos una aplicación pues relativamente compleja, con una aplicación en NKPaaS, incluso con una arquitectura Domain Driven Design, etcétera. Pero, bueno, lo que yo quiero es simplemente este desarrollo que yo he hecho en local, con el SDK de Windows Azure, donde hay muy poco que he tenido que tocar para que, digamos, Windows Azure lo entienda, donde simplemente hay prácticamente estos ficheros XML, donde tengo que definir cómo va a estar mi aplicación desplegada. Se puede hacer también en modo propiedades. Al final, si quiero tener dos instancias, el tamaño de mi máquina virtual, etcétera, esos son esos XML, y muy poco más hay que tocar en mi desarrollo. El 95% o más de mi desarrollo en .NET en este caso no tendría que tocarlo y sería exactamente el mismo que lo que yo tendría en mis servidores. Y una vez que lo tengo funcionando en local, en mi PC, que lo puedo ejecutar en modo emulación, de hecho lo voy a ejecutar ahora mismo, en modo emulación, lo que hace es desplegar mi aplicación en un entorno de emulado de Windows Azure en mi PC, ¿vale? Veis aquí un iconito abajo a la derecha del emulador de Windows Azure, y lo que hago es simplemente ejecutarlo en local, ¿vale? Esto es para probar, pues para hacer debugging, hacer pruebas, etcétera, ¿no? La gran ventaja de esto es que también emula pues el balanceo de carga, y desde el minuto 1 en desarrollo voy a poder probar mi aplicación en modo balanceo, cosa que si fuese en un data center normal con un desarrollo, pues hasta que no alguien de infraestructura no proporciona un entorno balanceado con varios servidores, etcétera, pues no se iba a poder probar bien, ¿no? Aquí ya lo puedo estar probando, esta aplicación, que tiene dos clientes, uno en ASP.NET y otro en Silverlight y tal, eso todo de menos, pero lo puedo estar probando ya en local. De hecho, aquí podemos ver el emulador y veremos que tenemos 3 roles de Windows Azure. Luego veremos un pelín el concepto de rol.
¿vale? Este es el emulador de Windows Azure y veis que tengo aquí 3 roles. Bueno, de hecho tengo 4 porque a alguno de ellos le habré puesto 2 instancias, ¿vale? En concreto, en la aplicación de servicios WCF le he puesto 2 instancias, estaría balanceando entre esos 2 instancias y otro para Silverlight y otro para MVC, ¿vale? Entonces, si yo esto, pues simplemente lo quiero desplegar en la nube, yo no tengo que instalarme una máquina virtual, no tengo que configurar el servidor web, no tengo que hacer todo ese trabajo. Simplemente iría en Visual Studio aquí y diría publicar, ¿vale? Vamos a cerrar esto. Diría publicar y que quiero crear un paquete de despliegue simplemente, ¿vale? Con lo cual, esto me compila la aplicación y genera un paquete que yo voy a desplegar en la nube de una forma tan sencilla como si subo una foto a Internet, como si subimos una foto a Facebook o a cualquier sitio, ¿no? Escoger este paquete que me ha generado Visual Studio y desplegarlo, ¿vale? Con lo cual, en cuestión de minutos, teniendo una aplicación funcionando en local, en mi PC de desarrollo, lo puedo tener desplegado en producción y sabiendo que esto va a escalar, ¿vale? Aquí tenemos ya el paquete generado con un fichero de configuración y esto es lo que yo después despliego ahora en Windows Azure. Entraríamos en el portal de Windows Azure. No me voy a poner a explicar todas las partes de configuración, pero es un portal pues hecho bastante potente, hecho todo en Silverlight, donde tengo creado aquí un servicio y desde aquí voy a hacer el despliegue. Vamos a hacer un despliegue en producción que le vamos a llamar Deployment Demo Webcast, ¿vale? Y directamente le ponemos pues el paquete que hemos generado. Hago un browse locally, le pondríamos aquí la dirección de donde está el paquete y aquí el fichero de configuración. En lugar de hacerlo en local, porque va a tardar menos en el despliegue, también puedo haber subido estos paquetes a una parte de blobs o en la nube, de forma que lo coja de ahí y haga el despliegue de ahí, que es lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Entonces aquí lo tengo ya subido en un área de blobs, de ficheros. El paquete, ¿vale? Seleccionamos el paquete y seleccionamos también el fichero de configuración, que es simplemente un XML. Y eso es todo lo que hay que hacer para hacer un despliegue en Windows Azure. Yo no tengo que instalarme esas máquinas virtuales, ni configurar el servidor web, ni el balanceo de carga. Le doy a OK. Aquí simplemente unos warnings de que no le tengo puesto la parte de diagnósticos y de que también nos avisa de que si solamente ponemos una instancia, pues no vamos a poder tener alta disponibilidad. Pero en este caso simplemente quiero hacer el despliegue y ya está, ¿vale? Con lo cual ahora, en unos minutos, hará este despliegue en las máquinas y las arrancará, ¿vale? Vamos a dejarlo, mientras seguimos hablando, minimizado y después lo podremos ver, ¿vale? Y continuamos. Entonces, bueno, ¿qué es Windows Azure? Pues Windows Azure tiene varios pilares. El más importante es, lógicamente, el propio Windows Azure como, digamos, sistema operativo de la nube, donde tenemos la capacidad de procesar nuestras aplicaciones de servidor. En definitiva, son máquinas virtuales donde se despliegan nuestras aplicaciones, pero de una forma transparente. Yo, en la mayoría de los casos, si estamos en modo plataforma como servicio, no me hace falta para nada instalar esas máquinas virtuales. Como habéis visto, yo simplemente he hecho un despliegue de mi aplicación que me ha generado Visual Studio y ya está, ¿no? Tiene también capacidades de almacenamiento y de tablas muy sencillas pero muy escalables. No es algo relacional, es para tener simplemente datos muy sencillos para miles y miles de usuarios concurrentes y una capacidad de gestión con el portal que hemos visto hace un momento, incluso con System Center enganchado y monitorizando Windows Azure. Luego tiene SQL Azure y es simplemente pues un SQL Server en la nube,
donde podemos utilizarlo exactamente de la misma forma que usamos SQL Server en nuestro data center, pues igual, es una base de datos de SQL Server, cambia internamente un poco el esquema, pero el uso desde mi aplicación es el mismo. Puedo usar drivers ODBC, igual que usaba en mi aplicación, o un proveedor ADO.NET, o Entity Framework, y para un .NET o para cualquier otro lenguaje, ¿vale? La gran diferencia de SQL Azure es que directamente, out of the box, directamente voy a tener alta disponibilidad. Cosa que en SQL Server no tengo. Yo me instalo un SQL Server en un servidor y si se cae ese servidor se me ha caído el sistema de base de datos. Si quiero tener alta disponibilidad tengo que instalar un cluster hardware con una SAN con un coste muy elevado. Aquí yo despliego una base de datos y automáticamente va a haber siempre 3 bases de datos replicadas instantáneamente. Y si una de ellas se cae, a la que estoy accediendo, automáticamente va a aparecer otra y se me redirecciona una de las otras 2 que tenía también, ¿vale? Esto es la gran diferencia de SQL Azure, que nos da una alta disponibilidad directa, digamos, sin hacer nada, ¿vale? Aunque sí dejar muy claro que la alta escalabilidad la vamos a tener más en Azure Storage, porque es algo muy sencillo y muy escalable con N particiones dando servicio, y la escalabilidad de una base de datos relacional pues es la que lleve pues un único nodo sirviendo, ¿no? Entonces son diferentes niveles, ¿vale? Estamos hablando en Azure Storage de un nivel de escalabilidad de muchos miles de usuarios concurrentes, cosa que en un SQL Azure es más complicado, a no ser que a lo mejor metamos un caché en memoria de por medio, etcétera, ¿no? Luego tenemos también Windows Azure App Fabric, y esto es un compendio de varias cosas que va a ir creciendo en el futuro. Actualmente App Fabric se compone de un bus de servicios para desacoplar donde se publican mis servicios web y que quien lo consuma pues pueda hacerlo de una forma desacoplada, incluso a través de firewalls sin tener que abrir puestos de entrada, etcétera, ¿no? Y Access Control es un sistema de seguridad basado en claims y en todo el sistema nuevo de seguridad, desacoplando la autorización de la autenticación mediante un Security Token Service, etcétera. No me voy a meter aquí en detalles, pero digamos que es la forma de poder utilizar diferentes tipos de autenticación uniendo esos tipos de autenticación que pueden ser, por ejemplo, Windows Live ID, Google ID, Facebook y otro tipo de autenticación mío y que en cambio en mi aplicación hago la autorización simplemente contra tokens de seguridad y me da igual los tipos de autenticación que se vayan uniendo, ¿vale? Eso es muy importante para la nube. Luego tenemos también Azure Data Market, que es como unas páginas amarillas de lo que va a estar en la nube puesto, bien de nuestras aplicaciones o de otras empresas. Tenemos también una CDN. La CDN es básicamente un caché pues comparable al que pueda tener Akamai o Level 3, donde podemos subir pues, sobre todo todo lo que pueda ser cacheado, tipo fotos, tipo vídeos o simplemente todo lo que sea HTTP y ser cacheado por la CDN. De forma que incluso yo puedo trabajar con URLs lógicas y si alguien accede desde Europa, pues se le va a servir desde un data center de la CDN en Europa y si el usuario a esa foto o ese vídeo accede desde América, pues se le sirve automáticamente desde América, ¿vale? Y Azure Connect es precisamente el concepto de cómo puedo unir de una forma segura, como si fuera una VPN, mi nube pública en Azure con mi data center, ¿vale? Es el concepto de nube híbrida, el cómo implementarlo con Windows Azure Connect, ¿vale? ¿Dónde están mis datos? Bueno, comentaba antes que hay unos 12 data centers de Windows Azure por el mundo, ¿vale? En Europa el más grande es el de Dublín y luego también está el de Ámsterdam. Y bueno, estos data centers, pues aquí tenemos unas cuantas fotos. Esto es un data center de los iniciales, pero los de última generación son data centers que directamente se montan con estos tipos de contenedores que directamente están completamente montados, llegan, se descargan, como en esta foto, se enchufan todas las mangueras de cables que salen por fuera, los contenedores en sí están sellados y simplemente es conectar el contenedor entero y arrancar, ¿vale? No hay que montar ni siquiera los servidores en los racks dentro porque ya viene todo montado, ¿vale? Es una forma muy rápida de crecer en volumen
masivo estos data centers. Aquí podéis ver, por ejemplo, pues un parte del data center de Chicago con estos containers, o incluso el de Dublín, donde aquí hay una foto de cuando se estaban montando y veis estos data centers que están incluso al aire libre para que la refrigeración sea automática. ¿Vale? Estos data centers, pues en Europa en concreto, están cumpliendo pues las normativas de seguridad y también de niveles de consumo de energía, la ISO 27001, etcétera, ¿no? O sea, tienen un nivel de calidad en cuanto a data centers y a seguridad, pues los más altos en cuanto a estándares. Al final, en cuanto a seguridad, nos importa la seguridad física, que esos data centers estén securizados, sellados, que todo esté muy automatizado y que realmente con 3 o 4 personas, debido a la alta automatización de esos data centers, se controla todo el data center a nivel físico, a nivel de hardware, ¿no? Y luego a nivel lógico, pues al final el Windows Azure con Access Control, etcétera, está optimizado para que podamos securizar nuestras aplicaciones, y a nivel de certificaciones en estos data centers pues tenemos de los más altos estándares, ¿vale? En cuanto a desarrollo de lenguajes de nuestras aplicaciones, pues lógicamente podemos desarrollar en .NET nuestras aplicaciones y subirlo a Windows Azure, pero Windows Azure también es multiplataforma en cuanto a lenguajes y podemos desarrollar en otros lenguajes como en Java, en PHP, en Ruby, Python, o utilizar otros estándares de seguridad como OpenID, que no es Microsoft, o utilizar otros IDEs como Eclipse, que también se integran con add-ins de Eclipse pues para aspectos concretos de Windows Azure, como ver temas de Azure Storage, etcétera, desde el propio Eclipse. O sea que es un entorno completamente abierto a cualquier tecnología de desarrollo, ¿vale? Al final es como Windows. Yo puedo ejecutar aplicaciones PHP o .NET o Java en Windows Server, pues lo mismo es en Azure, ¿no? Y sí recalcar un poco el enfoque de Microsoft, y es de paridad en cuanto al desarrollo de mis aplicaciones on-premise, en nuestros servidores, o el desarrollo de aplicaciones en Azure. Al final es el mismo entorno de desarrollo, con Visual Studio, con .NET, un equipo de desarrollo de personas con experiencia en .NET, pues prácticamente con un 5% de cambios perfectamente pueden desarrollar en Windows Azure. Windows Azure no es otro mundo, no es otra forma de trabajar, no son otros IDEs, otras herramientas. Es la misma forma de trabajar, con lo cual es también el mismo ecosistema de partners que tiene Microsoft en cuanto al desarrollo de aplicaciones. Y esa es la idea de Microsoft, que no sean dos cosas diferentes, ¿no? Que reaprovechar la sinergia de tecnologías y de productos de un mundo con el otro, ¿vale? De hecho, por ejemplo, con App Fabric se está viendo mucho esto, ¿no? En App Fabric en Windows Server tiene una serie de elementos que todavía no están en Windows Azure, pero están yendo, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, Windows App Fabric en Windows Server dispone de un caché distribuido y de un hosting y monitorización en App Fabric, y eso está ahora en beta en Windows Azure. Ese caché que ya tenemos desde hace un año casi en Windows Server, el caché distribuido, pues ahora está a punto de estar en producción en Windows Azure. Y viceversa pasa lo mismo. App Fabric de Windows Azure, comenté antes que tenía un Service Bus, un bus de servicios tipo Enterprise Service Bus, pero en Internet, sería como un ISB, un Internet Service Bus. Y también tiene la parte de seguridad. Pues ese Service Bus, por ejemplo, ligero, que está en Windows Azure, también va a estar en el futuro en Windows Server, ¿vale? O sea que hay una sinergia muy fuerte en los dos mundos, y esa es la estrategia. Los roles en Windows Azure, bueno, cambia un poco dependiendo de lo que queramos hacer con nuestra aplicación, y si tenemos necesidades de hacer una aplicación muy escalable, pues ahí habrá cosas nuevas que nos proporciona precisamente la tecnología nueva de Windows Azure. Pero si por ejemplo queremos ir a la nube más bien por razones de facilidad de despliegue, de rapidez, de time to market, y para a lo mejor la escalabilidad de nuestras aplicaciones es mediana, pues la aplicación puede ser exactamente igual que lo veníamos haciendo en Windows Server. Vamos a tener websites
van a estar, eso sí, balanceados sin que nosotros tengamos que preocuparnos de nada por ello, automáticamente por Windows Azure. Nosotros nos preocuparemos solo del desarrollo de lo que dejamos en ese website, pero ni siquiera tenemos que preocuparnos de la instalación de IIS, ni de sus websites, etcétera. Y desde ese website, si es una aplicación web o son servicios VCF o lo que sea, pues podemos acceder de la misma forma a un SQL Azure, igual que lo podemos hacer, igual que venimos haciéndolo en aplicaciones normales, ¿no? Este, digamos, es el escenario de migración más sencillo de aplicaciones actuales a aplicaciones a Windows Azure. Después, si tenemos necesidad de aplicaciones mucho más escalables, pues como decía, para miles de usuarios concurrentes, asincronismo, etcétera, Windows Azure proporciona Azure Storage con una serie de elementos nuevos, como son los blobs, para subir vídeos, fotos y tratarlo de una forma genérica y no dentro de mi aplicación. Luego unas tablas muy sencillas, no tienen la riqueza de un SQL Azure ni de una base de datos relacional, son unas tablas más bien jerárquicas, donde ni siquiera hay relaciones entre tablas, es simplemente entidades y identificadores y valores y nada más. Pero esta ventaja es que son muy escalables, porque yo puedo hacer particiones y cada partición estar sirviéndola a diferentes servidores, con lo cual puedo llegar a dar servicio a muchísimos más usuarios concurrentes y tener mucha más escalabilidad que con cualquier base de datos relacional, ¿vale? Es un digamos, el modelo no SQL, ¿vale? Que también tienen cosas parecidas a este modelo no SQL en pues, Amazon o Google, etcétera, ¿no? En definitiva, yo podré acceder desde nuestros websites a estos elementos de Azure Storage, todos acceden por REST, por servicios web REST. Tengo también las colas de mensajes, que es para trabajar con aspectos de asincronismo, donde yo quiero a lo mejor recibir a un momento dado, pongamos una aplicación de bolsa, a las 9 de la mañana llegan miles y miles de peticiones de compra. Si todo esto estuviese ligado directamente a un SQL Azure, lo mismo me tira el SQL Azure. En cambio, si lo dejo de una forma asíncrona en colas de mensajes, y eso ya estoy seguro que se va a procesar rápidamente en background, pues me va a ayudar a tener una escalabilidad mucho mayor, ¿vale? Por ejemplo, precisamente para eso tenemos el Worker Service, que es pues, el concepto más parecido a un servicio Windows, que va a estar ejecutándose en background y va a poder estar leyendo estos datos, por ejemplo, estas colas de mensajes, o incluso convirtiendo imágenes de tamaño más grande a tamaño más pequeño, con lo que sea, huella de agua, lo que fuere. En definitiva, tareas más pesadas, irlas haciendo a nuestro ritmo, ¿vale? Dentro de estos Worker Service también nos pueden servir si queremos para incluso desplegar otras tecnologías, y en lugar de basarnos en IIS, que sería el website, podría desplegar dentro de un Worker Service, podría desplegar un Apache Tomcat y Java, y podría meter una aplicación no Microsoft aquí, ¿vale? Y también balanceado por un load balancing, etcétera. Y esto es un poco la arquitectura contada de una forma rápida de Windows Azure, ¿vale? También tenemos un concepto que es aunque esto está todavía sin salir, saldrá, pues no sé, a lo mejor en un año aproximadamente, que es el Windows Azure Appliance. Esto está orientado a entidades o organizaciones donde, por razones, las razones que sean, bien porque es gobierno, bien porque es una gran empresa que no quiere que sus datos estén fuera de España, etcétera, o de su propia red, o un proveedor de servicios, o una telco, etcétera, donde quisiera tener Windows Azure, pero dentro de su red, o incluso dentro de su data center, ¿vale? Entonces, al final lo que yo voy a poder comprar es un contenedor de cientos de servidores, todo ya montado, y lo podré directamente instalar en mi data center, ¿vale? Ahora mismo están en modo pilotos. Los partners de hardware que están trabajando en ello son HP, Dell y Fujitsu, y un cliente que es eBay, con estos pilotos, y donde al final serán contenedores de servidores homologados de estos fabricantes, y yo podré comprar el appliance o el contenedor entero, ¿vale? Aquí tenéis una foto de un Azure Appliance, aquí otra en el PDC, ¿vale? En definitiva es un contenedor que compro entero y va a funcionar con Windows Azure, va a poder estar gestionado remotamente a nivel de tecnología
por Microsoft, pero va a estar dentro de mi data center, ¿vale? En cuanto a garantías de servicio, SLA, Microsoft tiene, bueno, pues se puede acceder en azure.com a estos datos de SLA en más detalle, con documentos en Word detallados sobre ello, pero básicamente están ofreciendo unas características de porcentaje de disponibilidad de los servicios, bien 99.9, 99.95, en diferentes elementos, diferentes garantías de servicio, y si no se cumplieran esas garantías de servicio, Microsoft devuelve una cantidad de dinero correspondiente que se puede analizar en estos SLA si no se cumple esta garantía de servicio, ¿vale? Esto, por ejemplo, hay otros fabricantes de nube que no tienen este tipo de SLA. Porque tienen un SLA donde si no se cumple, simplemente el mes siguiente te dan más horas gratuitas, pero no devuelven dinero, ¿vale? Por ejemplo, Google no devuelve en sus nubes dinero, sino simplemente te dan más horas gratuitas para el mes siguiente, ¿vale? Y bueno, en cuanto a precios, está todo muy granularizado. Estos incluso han podido variar porque estos son precios de hace unos meses. En definitiva, los precios son cosas como 12 céntimos de dólar o de euro por procesamiento de máquina virtual, o a nivel de base de datos, pues si es una base de datos pequeña, 10 dólares al mes, más luego el ancho de banda que se consuma, etcétera. Todo eso está muy granularizado. Se pueden analizar estos costes detallados, lo tenéis todo también en azure.com, en la parte de pricing, lo podéis ver. Y tenéis incluso, porque claro, esto al final, bueno, está muy granularizado, se va a ajustar lo que yo utilice, pero también la primera pregunta que se va a hacer uno como cliente es, bueno, pero ¿cuánto me va a costar esto al mes? Bueno, pues va a depender 100% de tu aplicación, de qué es lo que requiera, de cuánto escale, de si está hecha mejor o peor y escala mejor o peor, con lo cual necesitará más o menos recursos. Entonces, claramente la forma de saber exactamente a priori antes de desplegar lo que va a costar es hacer un pequeño piloto, una prueba de concepto muy pequeña, donde yo haga pruebas de carga en Windows Azure y luego extrapolo y sé que me va a costar más o menos esa cantidad, ¿no? También tenéis una calculadora de TCO en Windows Azure donde os puede dar una idea, por lo menos hay que dedicarle media hora porque es una calculadora con una especie de asistente bastante complejillo y os puede dar también una idea de qué es lo que va a más o menos costaros un despliegue en Windows Azure. Pero ya os comento que hasta que no se tengan realmente hechas unas pruebas de carga y de lo que realmente requiero, pues es complicado saber con mucha precisión lo que te va a costar, ¿no? Lo que sí podéis ver es un ejemplo de costes. Por ejemplo, una aplicación donde tengo dos frontales con dos instancias pequeñas, otras dos máquinas para lógica de negocio, un tráfico medio de 100 gigas de salida y 10 gigas de entrada, un almacenamiento de 10 gigas en disco y una base de datos de 20 gigas, etcétera. Pues eso, que sería una aplicación pues con todo esto pues mediana, con una escalabilidad bastante buena, tendríamos a lo mejor un coste de 400 euros, ¿vale? Al mes, ¿vale? Podemos tener mucho menos si es una aplicación pequeñita, etcétera. Tenéis una serie de ofertas en cuanto a desarrollo relacionado con MSDN, etcétera, que también podéis ver esas ofertas en la web. Tampoco me voy a meter. Esto es la información sobre la calculadora o el analyzer de TCO que podéis ver también y utilizar para saber un poco pues unos márgenes de costes que más o menos podéis estimar sobre qué os puede costar al mes vuestra aplicación. Y bueno, el modelo de negocio de Windows Azure básicamente tiene dos. El más normal sería en que yo hago una aplicación construida para Azure, ¿vale? Como un partner de Microsoft, puedo hacer una aplicación construida para Azure y es un proyecto llave en mano para un cliente suyo. Entonces, en este caso, el partner simplemente le factura su aplicación y el cliente es quien tendría la relación con Microsoft en cuanto a la parte de hosting o de hosting de su aplicación en la nube, en Windows Azure, ¿vale? El pago sería directo luego de el cliente
a Microsoft en cuanto a los servicios de Windows Azure y al partner en cuanto a los servicios de la aplicación llave en mano, ¿vale? Esto sería un modelo. Y el otro modelo puede ser bien un partner o puede ser, está muy orientado normalmente a fabricantes de software, a un ISV, donde un partner o un ISV lo que hace es crear un producto. Ya no estamos hablando de una aplicación llave en mano, sino más bien un producto. Con lo cual, el cliente simplemente sabe que está usando un producto probablemente en modo SaaS de ese fabricante, que es el partner, y además probablemente a lo mejor ni siquiera sabe que está sobre Windows Azure, sabe simplemente que es un producto X que le soluciona su problemática de negocio y la relación comercial va a ser de este cliente con este fabricante de su producto o este partner, ¿vale? Y la relación con Microsoft sería pues con el partner, con el fabricante de software, con Microsoft, ¿vale? Y con lo cual el pago sería el cliente con el fabricante de ese producto y ese fabricante o partner con los costes de Windows Azure, ¿vale? De hecho, en este modelo incluso puede haber descuentos dependiendo del volumen de uso de Windows Azure por parte de este producto, etcétera, ¿no? Esto suele ser interesante, sobre todo en modelos donde hay multitenant, donde este producto es no solo para un cliente, sino para decenas o cientos o miles de clientes, ¿no? Y nada más, simplemente comentar pues unas cuantas referencias de Windows Azure mundiales y en España, donde tenéis aquí, por ejemplo, MRV, que está finalizando ahora un proyecto muy grande basado en Windows Azure en cuanto a tracking, en cuanto a la conexión incluso con el Service Bus de sus sedes, etcétera. Catalán Occidente, Telecinco con el caso que comenté del Mundial del verano pasado, o el Ayuntamiento de Madrid, donde tiene también una aplicación de gestión de todo el inventario de los árboles de Madrid y donde se ven luego detallados incluso con los mapas y podemos llegar a todo visualizarlos directamente en esta aplicación, etcétera, ¿no? Y todo eso está basado en Windows Azure, ¿vale? Y bueno, hay decenas y decenas de clientes a nivel mundial que tienen sus aplicaciones o incluso productos basados en Windows Azure. Por ejemplo, Soften, que lo tenéis aquí abajo en el centro, es un ISV, un fabricante de un CMS. Es un fabricante español y ha hecho su CMS, su software de gestión de contenido web basado en Windows Azure, ¿vale? O Umbraco es otro CMS open source que también funciona sobre Windows Azure, etcétera, ¿vale? Tenéis aquí otras cuantas referencias mundiales. Esto es una slide de un evento que hicimos con Steve Malder. Y nada más, ya para finalizar, pues recalcar por qué Microsoft en Cloud Computing. Pues por un lado porque la innovación y la inversión que está haciendo Microsoft en I+D y en renovación tecnológica es grandísima en toda la parte de Cloud Computing. Es una apuesta al 100%, no solamente a nivel de plataforma como Windows Azure, sino también a nivel de productos como Office 365 y como DPOS, etcétera. Y va a seguir así como estrategia principal de Microsoft. También por el hecho de poder elegir el entorno, donde yo puedo desarrollar algo y moverlo a la nube o a mis servidores de una forma pues muy sencilla, ¿vale? Hay otros proveedores de nube donde solamente están en la nube y si haces algo para ellos, pues no vas a poder sacarlo de ahí, a no ser que cambies completamente la tecnología, ¿vale? El desarrollo es uno de los puntos más fuertes de Microsoft, con Visual Studio, con .NET, con sus ecosistema de partners, y es el mismo tipo de desarrollo, tanto para la nube como para mis servidores. Y bueno, el ecosistema de partners pues es el mismo para la nube que para nuestros servidores tradicionales, ¿vale? Y nada más, con esto finalizo esta webcast, más o menos ha sido eso, una hora. Tenéis aquí mi contacto, mi correo electrónico si queréis hacer alguna pregunta, mi blog sobre temas de tecnología y de muchas cosas también sobre Windows Azure. Y bueno, recordad también lo que comentaba al principio, que para quien quiera ya profundizar en aspectos ya mucho más detallados, pues vamos a hacer este evento de una jornada entera del 9 de marzo, que es un Cloud Day o Cloud Power,
Si buscáis por Cloud Power y 9 de marzo en Madrid, encontraréis la página de registro. Es un registro gratuito y donde vamos a hablar no solamente de Windows Azure y arquitectura, que es el track que llevaré yo a nivel de plataforma como servicio, sino también del resto de nubes públicas de productos de Microsoft o de nubes privadas a nivel de infraestructura, e incluso un track de ALM, de la gestión de vida de proyectos con Visual Studio, Team Foundation, etcétera. Así que nada más, con esto me despido y finalizamos la webcast. Muchas gracias a todos.